noches, ¿cómo están? Yo no sé si decir que está movida América Latina, si está movido el mundo. Convocamos especialistas para discutir algunos fenómenos, me parece que nuevos, o tal vez sean repetición de fenómenos viejos, no lo sé. Ellos lo dirán. Digo, el avión de Evo, por ejemplo, ¿es fenómeno nuevo o es viejo? Los fenómenos de relación de crimen organizado en las ciudades latinoamericanas son fenómeno nuevo o viejo. ¿Lo que pasa en Brasil solo pasa en Brasil con los centros urbanos o es algo de Brasil? ¿Hay un nuevo patrón de relaciones con Estados Unidos, de relaciones de Estados Unidos en el resto del mundo? ¿Egipto es una sorpresa o no es sorpresa? Digo, no sé, hay diferentes elementos para analizar. Juan Tocatlián, buenas noches. Gracias por estar aquí. Viste, la pregunta sería qué hay de nuevo viejo en esto, ¿no? O qué hay de viejo nuevo, no sé. Bueno, depende de cuál de todos esos temas estés haciendo referencia. Lo de Evo, por ejemplo, que es lo más reciente y acabamos de escuchar casi en vivo a la presidenta recién. Bueno, probablemente el acontecimiento en sí mismo es novedoso porque no tenemos muchos antecedentes de un presidente de un país que esté en un avión, que haya tenido la garantía plena que le dan las convenciones internacionales y los acuerdos firmados para poder movilizarse, pero quizá el hecho no es tan nuevo en la medida en que si ponemos el 11 de septiembre como un punto de inflexión, al menos en la política exterior general de los Estados Unidos y de defensa, uno de los elementos sacrificados en parte después del 11 de septiembre fue el derecho internacional. Y tenemos varias demostraciones elocuentes en las cuales Estados Unidos, entre estas dos caras que siempre tiene el poder, un poder blando, un poder persuasivo, un poder de convocatoria, un poder de buscar aliados, amigos, socios, compañeros, o un poder impositivo, coercitivo, fuerte, duro, fue moviéndose cada vez más hacia esta dirección, y creo que este es un caso dramático de eso. Pero fuera de los Estados Unidos, lo que yo diría que sí marca, por otro lado, un elemento de constancia y de constancia preocupante para América Latina, es el papel de los países de Europa. Creo que más allá de lo que haya hecho Estados Unidos, más allá de que haya pedido o no en extradición a un sujeto que nunca fue en un vuelo aéreo, más allá del caso Snowden, es increíble que los países de Europa hayan estado abiertos a una información de inteligencia o errónea o falsa o no evidentemente evaluada por ellos. Y tres de los gobiernos son gobiernos que uno diría están más próximos a un sentir democrático, popular, próximo a América Latina, un gobierno socialista en Francia, un gobierno de coalición socialdemócrata socialista en Portugal, un líder del Partido Democrático en Italia. Y sin embargo... Leandro Borgefell, vos como historiador de las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, ¿ves que hay una agenda norteamericana? O sea, en el caso de Evo, por ejemplo, hay un mensaje a América Latina. Marco Aurelio García hace un rato, en Cochabamba, habló de provocación. Sí, y Evo Morales dijo, Estados Unidos tiene inteligencia suficiente, está Interpol, dice que Estados Unidos tiene inteligencia suficiente en el mundo, en los aeropuertos, como para saber si Snowden iba o no en el avión. Claro, ahí habría que pensar si, como estaba yo no lo sé, digo, Juan, estoy fue un error esto, fue un error de suponer que estaba Snowden en ese avión, o fue algo hecho adrede para mostrar que la coalición de la OTAN, es decir, Estados Unidos y Europa, va a presionar a los gobiernos más antiestadounidenses de la región, y porque Estados Unidos, pensemos en los últimos 4 meses, desde el 5 de marzo que murió Hugo Chávez, está intentando relanzar la relación con la región, que está disputada por procesos de integración endógenos, si se quiere, y por la presencia de nuevas potencias extracontinentales como China. Estados Unidos hizo una gira Obama, hizo una gira el vicepresidente. En agosto, la Casa Blanca va a recibir a la presidenta brasileña en carácter de visita de Estado. Está impulsando la Alianza Transpacífico y
no directamente, pero sí con sus aliados ideológicos, la Alianza del Pacífico, y lo que intenta en algún sentido, me parece muy claramente, es debilitar a lo que en los últimos años fue el eje de integración regional en torno a los países del ALBA, en torno al eje, si se quiere, Chávez y ahora Maduro, Correa, Evo Morales, Cuba y sus aliados, porque por ejemplo algunos países de la región fueron claramente aliados en denunciar esta retención ilegal que viola, como decía recién Juan, principios diplomáticos básicos, que es retener ese avión en Europa, y muchos países, muchos jefes de Estado están en este momento en Cochabamba repudiando esa acción. Incluso Evo Morales dijo hoy que la mano de Estados Unidos y de la OTAN está detrás de esa retención. Pero también hay que advertir, me parece, para ver todo el mapa de la región, lo que dijo Correa hace un ratito, que él dijo: si lo que ocurrió con Evo Morales no acredita, no amerita, mejor dicho, una reunión de los jefes de Estado del UNASUR, entonces ¿qué? Entonces habría que ver qué presidentes y qué cancilleres estuvieron presentes en esta reunión y quiénes no estuvieron presentes. Porque Ollanta Humala, que tiene la presidencia pro tempore del UNASUR, demoró mucho tiempo en convocar la reunión y tenía bastantes reticencias. La declaración del gobierno de Paraguay o del gobierno de Colombia es bastante tibia en relación al apoyo a Evo Morales. No quiere plantear un enfrentamiento ni con Estados Unidos ni con Europa. Y lo que estamos viendo en la región, sobre todo, es la desaparición de Hugo Chávez y de esta acción ofensiva, si se quiere, diplomáticamente, económicamente y políticamente de Estados Unidos, es que hay por lo menos dos grandes bloques y algunos países como Brasil, que tampoco tuvo una acción demasiado explícita en este conflicto, que están en el medio. O sea que este conflicto me parece que ilumina las tensiones que hay entre los distintos procesos de integración en la región. Edgardo Buscaglia es uno de los mayores expertos en crimen organizado y nuevas formas de crimen organizado, diría yo también. Edgardo, cuando vos analizás este fenómeno y lo relacionás con otros, ¿uno pecaría de conspirativo si dijera que hay un encadenamiento o existe un encadenamiento? Si uno dice, por un lado, el prohibicionismo al que vos solés criticar cuando hablas del tema drogas específicamente, el prohibicionismo que criticás es una cara, y la otra cara es como un sobredimensionamiento del aparato de inteligencia, del aparato de seguridad en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos. Digo, eso tiene relación con el aumento y algo que vos señalás y que para mí es una de las cosas más nuevas en los fenómenos que señalás, que es la diversificación del crimen organizado. Digo, ¿todo eso se cruza o uno está mezclando demasiado? Sí, es un fenómeno transnacional primero, entonces hay una responsabilidad que va mucho más allá de un gobierno o de un Estado. Y en general los Estados están haciendo lo que no deberían estar haciendo y no están haciendo lo que deberían estar haciendo. Entonces están aplicando técnicas represivas que en general alimentan a la delincuencia organizada en su sentido más básico. Y no están aplicando medidas socialmente preventivas, no están atacando los patrimonios ligados a 23 tipos de delitos. El más grave de ellos, bueno, el homicidio obviamente, pero la compra-venta de seres humanos es el que más me preocupa, que en esta región está aumentando. No están tomando medidas para contener la corrupción a los más altos niveles políticos, la infiltración de dineros en campañas electorales. Pero el tema de preventivo social es el que más me preocupa, porque la base operativa de todas estas empresas, que entre paréntesis te la quiero definir bien, porque más allá de los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada es una estructura organizacional que incluye a políticos, incluye a empresarios legales, incluye a los pistoleros, incluye en muchas dimensiones, la política, la financiera, la operativa. Entonces, solamente con jueces, juzgados penales, eso no lo vas a resolver, en el mejor de los casos. Además, si no atacas el patrimonio, tú le aplicas más castigo y ellos le invierten más dinero para comprar a los jueces y a los políticos, le aplicas aún más sanciones y se vuelve una especie de espiral de círculo vicioso. Por eso le llamamos la paradoja de la represión. Los gobiernos de la región tienen experiencias diversas, hay claroscuros. Hay países donde se ha estado marchando un poco más hacia la prevención social, como por ejemplo Nicaragua, como por ejemplo Colombia ha estado ensayando a nivel de gobierno local algunos buenos resultados. Pero en general te podría decir que las fallas de Estado, los vacíos de Estado en este sentido, alimentan a la delincuencia organizada. Los vacíos de Estado, las fallas de Estado son el mejor enemigo
de los grupos criminales y de su expansión. Ahora, cuando vos hablas de 23 delitos, dijiste, Sí. si un grupo se dedica a 23 delitos, es como una multinacional, y es transnacional, digamos, Sí. es una transnacional diversificada. Sí, muy diversificada. Con lo cual, Y- ¿hay que tomar uno de los 23 No, como no. eje o hay que atacar? ¿Y es posible a su vez atacar a los 23? Cuando tú hablas con los fiscales federales argentinos o los juzgados, o los jueces argentinos, los federales, Sí. te vas a encontrar que ninguno de ellos tiene la capacidad de generarte un mapa patrimonial que realmente dibuje un poco el monstruo al cual se están enfrentando, desde el ámbito empresarial, legal, político, internacional, no tienen idea, están básicamente viendo un solo árbol en vez de estar mirando el bosque, y por lo tanto no saben lo que se están enfrentando. Ese es en el mejor de los casos, los juzgados federales y fiscales no corrompidos en Argentina. Sí. Por lo tanto, en México y aquí no existen unidades de investigación patrimonial. Existe la UIF, pero no hay unidades de investigación patrimonial que te permita dibujar ese mapa patrimonial enorme que cubre a cientos de empresas y a cientos de bases operativas que ellos tienen en estos países. Y tenés que cooperar mucho a nivel internacional y nada de eso se está haciendo. A eso yo le llamo vacíos de Estado. La ausencia de una institución llamada Unidad de Investigación Patrimonial a nivel federal y en las provincias es un enorme vacío de Estado que hace que estemos dando manotazos como ciegos en este tema. Y ese vacío de Estado subsidia la delincuencia organizada. Ese es un área. Y la prevención social también. En Argentina vemos mucho gasto público, enormes cantidades de gasto público, pero vemos muy poca inversión en prevención social y menos aún vemos productos de políticas públicas que le lleguen a los jóvenes, que le lleguen a las áreas de la población en riesgo en este país. O sea que mucho de este gasto público se está desperdiciando. Entonces, hay mucho por hacer, mucho por delante, y este es un gran país con mucho recurso humano y se puede hacer. Michael Cohen es especialista también. Michael estuvo de la New School y estuviste discutiendo estos días en un seminario sobre temas de desigualdad en ciudades, en grandes ciudades. ¿Hay un patrón de comportamiento de grandes... de políticas públicas hacia grandes ciudades? Porque además me parece que en los últimos 10 años, si uno toma el 1 de enero del 2003 con la asunción de Lula, o el 25 de mayo del 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, digo, hay gobiernos que avanzaron cuánto avanzaron es otra discusión, pero está claro fácticamente que hay un avance en políticas sociales, en mejoras productivas, y al mismo tiempo hay mayores problemas en las ciudades. Problemas de transporte, problemas de violencia cotidiana. Digo, esa paradoja sea por qué, Michael. Sí, yo creo que con el crecimiento económico muy importante en esta última década, y yo creo que hay muchos avances en el tema de desigualdad y pobreza urbana, pero yo creo que hay mucha desigualdad intraurbana entre las ciudades, y yo creo que es un fenómeno muy evidente en muchas ciudades. Hay muchos años, en 99, yo hice un estudio acá en Buenos Aires sobre el tema de inversión pública por el gobierno de la ciudad entre 91 y 97. Y yo describí, por ejemplo, que 11% de la población recibe 65% del gasto público. Es muy evidente. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, y no hablar del conurbano. Y yo creo que en el conurbano, la diferencia entre el conurbano y varios barrios del capital es muy fuerte. Pero hay mucha paradoja en este. Cuando hay progreso, también hay expectativas. Sí. Y con este tipo de expectativas, frecuentemente hay más problemas. Y por ejemplo, en los Estados Unidos en los años 70, o los años 60, 70, con los programas de contrapobreza de Lyndon Johnson, The Great Society en este momento, tuvimos las manifestaciones raciales más severas, la más seria, fueron las ciudades más exitosas con estos programas, como Detroit, como Los Ángeles, como Washington. Y yo creo que es muy interesante ver que hay unas expectativas y hay un techo. Y la gente se puede decir que había crecido la autoestima, como diría Lula, es una palabra que a Lula le gusta usar, por eso lo cito, había crecido la autoestima, y ese crecimiento de autoestima lleva a nuevas demandas y a pedir nuevos derechos, o a pedir la satisfacción de nuevos derechos, o de viejos derechos que aparecen reforzados.
Yo creo que hay más autoestima, hay más reclamos por los derechos, pero también hay fallos por los servicios públicos. Claro. El tema del transporte es muy serio en todas las ciudades. Tenemos lo mismo en Nueva York en momentos. Y yo creo que no es tan sorpresa que pasó ahora en Brasil, porque yo creo que hay muchos servicios, pero el nivel en relación de expectativas no es suficiente. Ahora, eso explica, Leandro, vos hablás de las ausencias en Cochabamba. Digo, me parece que el caso de Santos, por lo que el propio Santos dijo hoy, digo, Santos tuiteó esta tarde que a él le dijo, a América Latina, no debe entrar en crisis diplomática con UE, Unión Europea. Digo, el tuit, y estaba esto en el tuit así. No hay que protestar, pero no hay que entrar en crisis diplomática, dijo. Esa es una posición. No fue la posición de Brasil esa. Dilma no estuvo en Cochabamba, pero no fue la posición de Brasil. Yo no sé si Dilma no estuvo por razones diplomáticas o no estuvo por lo que Michael está contando, por atender los acuerdos internos, y por eso mandó a su consejero internacional, a Marco Aurelio García. Digo, con lo cual, digo, de nuevo, sin pensar conspirativamente, las realidades empiezan a cruzarse cada vez más. Digo, presidentes ocupados en crisis políticas internas tienen menos espacio y menos energía disponible para ocuparse de lo que se ocupaban hasta ahora. Sí, al mismo tiempo hay una cosa interesante también en las relaciones interamericanas. Si uno piensa en las más de 4 décadas de la Guerra Fría, era impensable que un país como Ecuador pudiera dar asilo político a Julian Assange, perseguido por Estados Unidos, que está además en Londres y que hace más de un año un país muy chiquitito como Ecuador le dio el asilo político. La posibilidad de que le den asilo político a otro perseguido que no se sabe hasta dónde, Rusia no lo quiere entregar, pero tampoco le quiere dar asilo, o la posición por lo menos oficial del gobierno ruso fue, le podríamos dar asilo si deja de filtrar documentos que, digamos, pudieran afectar la seguridad de Estados Unidos. Esto habla también de una posibilidad de América Latina de plantarse frente a Estados Unidos de una manera que en otros momentos de la historia no vimos. Me parece también, ya que hablamos del tema de la lucha contra el narcotráfico, en la última cumbre de las Américas el año pasado, América Latina planteó una serie de temas, el tema Cuba por un lado, el tema Malvinas, pero también el tema de la crítica a la política de Estados Unidos de represión del narcotráfico, que en muchos casos fue utilizada a lo largo de la historia como una forma de injerencia en los asuntos internos de los países latinoamericanos. O, por ejemplo, ya que mencionamos el tema de la lucha contra la pobreza por parte de Estados Unidos desde principios de los 60 y después más del gobierno de Johnson, sabemos que también los cascos, digamos, los enviados que mandó el gobierno de Estados Unidos a distintos países de América Latina durante los años 60 también tenían que ver con la no proliferación del, para ellos, mal ejemplo cubano. Digamos, me parece que esta serie de cuestiones del intervencionismo de Estados Unidos sigue muy presente. Hace pocas semanas, no sé si se le escapó, fue un error o lo dijo muy consciente, John Kerry, el secretario de Estado, se refirió al resto del continente latinoamericano como nuestro patio trasero, ¿no? Algo que parece de modé y que parece extemporáneo frente a la nueva relación. Ricardo Buscaglia, cuando escuchás lo que decía Leandro, y vos con tu tema lo debías haber escuchado, digamos, por lo menos desde Bush padre, el tema de drogas apareció como guerra. ¿Cuál fue el resultado de esa guerra? O de ese tratamiento como guerra. Es un desastre, es una política fallida. Ahora, el problema es que no tenemos, los contextos de cada uno de los países de la región son muy distintos. No nos olvidemos que las políticas públicas emanan del contexto sociopolítico. El contenido de una política pública no se puede llevar de un país al otro simplemente copiándolo. Entonces, el contexto argentino, las restricciones políticas argentinas hacen que nuestras opciones viables de políticas públicas hacia psicoactivos, hacia drogas psicoactivos, sea diferente a la de Uruguay o la de Colombia o la de Bolivia. Y el reporte que la OEA generó para la cumbre reciente en Guatemala refleja esa flexibilidad de políticas públicas. Pero hay una convergencia hacia la concientización de que ha sido un fracaso. La experiencia represiva, prohibicionista. Hay varias razones técnicas que te puedo dar. Las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas tienen muy poco que ver, casi nada que ver con fundamentos científicos. En la clasificación de psicoactivos eso está probado, no lo digo solamente yo, lo dicen médicos, toxicólogos.
las técnicas represivas, especialmente aplicadas a consumidores, han generado un efecto multiplicador de miseria social, no solamente en Latinoamérica, pero en Estados Unidos también. Hay experimentos, políticas públicas que se han venido implementando en Portugal, por ejemplo, que si bien todavía hay que emitir un juicio más fundamentado, están dando resultados positivos y no están basadas en reprimir, están basadas en un enfoque de salud pública. Entonces, sí, hay una conciencia generalizada del fracaso de este enfoque, pero que es un enfoque que subsidia toda una industria de la seguridad privada, de la seguridad pública. Cuando yo voy a conferencias internacionales, tengo estos personajes, generales, policías, cuidando su chacra, ¿no? Y tratando de que no se le quiten sus millones de dólares de presupuesto, no solamente asignados a la DEA, por ejemplo, durante el ejercicio de sus funciones, sino cuando se retiran al día siguiente están trabajando para el jefe de la Policía Federal en México, lo que representa un conflicto de interés y corrupción en los Estados Unidos, cosa que a mí me preocupa muchísimo. Por lo tanto, hay toda una industria ya establecida de miles de millones de dólares que defiende el sistema antiguo y la inercia es muy fuerte. Juan Gabriel Tocatian, digo, ¿esta industria se autogobierna? Una de las preguntas que hay con Obama es, yo no quiero hacer psicología ni barata ni cara, pero menos todavía psicoanálisis barato de un presidente, y empezar a preguntar por intenciones. Entonces, si de verdad Obama querrá controlar, si de verdad querrá un nivel de espionaje masivo como el que hay, o si no lo puede frenar. Digo, son las especulaciones de estos días, yo simplemente las estoy citando. O sea, Snowden, el caso Snowden, se le fue de las manos y no tiene otra, o en todo caso es una política deliberada. Y para hacer una pregunta que, si querés, sintetiza esas, y salimos entonces del presunto psicoanálisis político, esa industria de la que habla Edgardo Buscaglia, ¿termina gobernando en los Estados Unidos? Bueno, ¿O termina influyendo sobre los gobernantes, claro, o determinándolos? La pregunta es compleja y la respuesta sintética va a ser seguramente limitada. Lo que yo diría es que si uno vuelve a tomar nuevamente una mirada de mucho más largo plazo, toma los años 60 para el ejemplo, la relación entre militares y civiles en Estados Unidos, entre el Departamento de Estado y Departamento de Defensa, para poner dos referentes. Dos ministerios. Encuentra que esta siempre ha sido una situación difícil, tensa, pero que los niveles en los cuales hoy la autonomía del componente militar en la política exterior de los Estados Unidos ha crecido es desmesurado frente a su propia historia. Si uno observa temas y asuntos en los cuales, por ejemplo, el tema de las drogas, el presidente Obama ha mostrado por lo menos una actitud de expectativa positiva, de repente se encuentra con situaciones de facto que cambian el cuadro político doméstico en los Estados Unidos. El estado de Colorado y el estado de Washington acaban de votar en el mes de noviembre la legalización de la marihuana. Entonces Estados Unidos hoy tiene que ir al escenario internacional, a la JIFE, a Naciones Unidas, a explicar cómo ellos, que fueron unos grandes arquitectos de un sistema prohibicionista, se deben hoy limitar a no poder responder porque están incumpliendo, porque hay estados a nivel doméstico que tienen una política mucho más tolerante y permisiva que la política represiva oficial. Entonces, si uno va encontrando temas y asuntos, me parece que lo que encontrará, a mi modo de ver, es un caleidoscopio mucho más complejo, donde yo no pondría tanto el acento en las intenciones o en las personas. Yo particularmente creo que frente al rol de las personas uno puede ser agnóstico, creyente o ateo. Esto es, puede creer mucho, de que las personas influyen mucho y ser creyente, puede ser ateo, no creer que juega en ningún papel, o puede ser agnóstico. Depende de la coyuntura, depende del tema. Yo sería más agnóstico con Obama, digamos. ¿Y ustedes? De manera muy breve. A ver, Michael, porque estamos terminando el bloque. ¿Vos serías agnóstico, ateo o creyente en ese caso? Agnóstico, pero para mí, como norteamericano, es una vergüenza total, Obama.
porque tuvimos todo con mucha esperanza, de una actitud progresista en el sentido bueno y con el reconocimiento de la importancia de otra región del mundo. Y es difícil por su base política en Estados Unidos de entender el fenómeno de Snowden, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que es interesante. Hablé hoy con varios colegas norteamericanos en Nueva York. No hay mucha atención al tema de qué pasó con el presidente Morales. No es tan importante desde el punto de vista de Estados Unidos. No con lo de Morales, pero sí hoy hubo en varias ciudades de Estados Unidos marchas en contra del espionaje interno, ¿no? Sí, Parece que si uno toma el caso de sí. Watergate en los 70, hay una explosión del sistema de espionaje interno en Estados Unidos que empezó con Bush, pero que lo está continuando. Y desde el punto de vista de la política externa, es cierto que Obama tiene un discurso mucho más multilateralista y que venía a dar vuelta a la página, y sin embargo hay una militarización de la política externa, siguen las acciones unilaterales, se utilizan los drones que no solamente matan civiles en todo el mundo, sino que violan los espacios aéreos y las soberanías de países, como ocurrió en el caso de Afganistán con el tema del asesinato de Osama Bin Laden. Edgardo Buscaglia, para tomar Sí, si querés las categorías, tocatliano, las que quieras. No, yo soy agnóstico, claro está, pero te voy a dar la razón. A mí me consta que el presidente, yo trabajé en Afganistán y Pakistán por varios años, me consta que el embajador Holbrooke intentó cambiar las políticas públicas con un enfoque tradicional de sector público, de apoyo, de prevención en Pakistán, pero él se enfrenta ante un transatlántico que ha estado ligado y bloqueado, y es lo que el Estado norteamericano representa, un transatlántico bloqueado en relaciones contractuales a 10, 15 años ya firmadas con estas empresas de mercenarios multinacionales, poderosísimas. Uno va a Afganistán y Pakistán y te encuentras con que la política exterior norteamericana ha sido privatizada en su implementación. Eso representa una captura del Estado norteamericano, captura regulada, obviamente, corrupción regulada, que debemos reconocer. Y es muy difícil para un presidente cambiarle el rumbo a un transatlántico en unos cuantos años, cuando ya hay contratos firmados, hay todo un ejército privado de mercenarios que están trabajando allí. Entonces es muy difícil. Yo no sería tan crítico en lo personal contra el presidente Obama, pero se necesita mucho más que un Obama para poder cambiar la situación ya heredada en ese país. Gracias. De nada. Gracias, Edgardo, y gracias a los cuatro por estar aquí. Ya volvemos analizando qué pasa con el Banco Vaticano. Estamos con Washington Uranga, periodista especializado en temas eclesiásticos. Lo invitamos a que nos explique qué cambios hay hasta ahora y qué cambios puede haber en el IOR. El IOR es el que se conoce como el Banco Vaticano, no es exactamente el Vaticano, o sí es la Banca Vaticana. Es el Banco Vaticano. Es el Banco Vaticano. Es el Instituto para la Sola de la Religión, pero es el Banco Vaticano. Digamos, es el que maneja las finanzas del Vaticano. Justamente hoy dieron los datos del año 2012 con un superávit de aproximadamente 22 millones de euros. Pero lo que está pasando es una de las decisiones de Bergoglio, del Papa Francisco, fue precisamente poner en orden las finanzas. Hay un señor que está en este momento, perdona, en Washington, en cámara estaba recién, el monseñor detenido. Digo, esto no se puede hacer, me dirás vos si es cierto o no, no se puede hacer sin aprobación papal y sin acuerdo con los servicios secretos italianos, cuando además hay un funcionario del servicio secreto italiano detenido también. Absolutamente de acuerdo. Es decir, yo te diría más, esto no ocurrió antes. No ocurrió ni con Benedicto XVI, no ocurrió con Juan Pablo II, y en realidad los desaciertos o la corrupción en el IOR viene de mucho tiempo. La primera investigación a fondo de la Comunidad Europea en el IOR fue en el 2002. Sí. Y de hecho, hasta ahora lo que se han venido sucediendo son situaciones cada vez más críticas.
Si esto ocurrió ahora, si detuvieron a Nuncios Tampa, que es el obispo, es porque hubo ciertamente por lo menos un acuerdo, un plachet del Vaticano, en este caso del Papa. Pero además él lo dijo. Me parece que en ese sentido puede sorprendernos en cierta medida, pero lo que está haciendo Bergoglio es lo que dijo que iba a hacer. Él dijo que iba a hacer esto. Nombró una comisión especial que va a investigar, pero además, por encima de esa comisión, creo que está la comisión de los 8 cardenales, que para quienes el tema del Banco Vaticano es un punto. Perdón, los cardenales encargados de proponer reformas de la curia. Reforma, en realidad, de reformar la curia, que significa reformar la estructura de la Iglesia, porque vos sabés que en la Iglesia hay una ley que es el derecho canónico, que es la ley, el código de la Iglesia, pero ese código tiene una cláusula muy especial. Todo esto rige mientras el Papa no decida lo contrario. Claro, claro. Y lo que hizo Bergoglio fue decir, bueno, está todo bien, este es el código, pero por encima de eso yo nombro esta comisión de 8 cardenales que está en condiciones de revisar todo porque yo lo quiero. Y entonces el tema del Banco Vaticano es un punto dentro de esa reestructuración. Quizás un punto que es importante porque hace a la credibilidad de la Iglesia, porque además los temas de corrupción aparecen en el primer plano, pero creo que es un punto importante, pero no el primero dentro de una reestructuración global de la curia y del gobierno de la Iglesia, que seguramente se va a venir en los próximos meses. Algo que podría, y estamos haciendo un anticipo en el que corremos el riesgo de equivocarnos, pero que podría haber mañana algunos adelantos en la encíclica la primera encíclica que va a firmar Bergoglio, que como él bien dijo es una encíclica hecha a 4 manos, porque la empezó Benedicto XVI y la terminó él. Pero según algunas informaciones, lo que precisamente introduce Bergoglio es algunas apreciaciones autocríticas sobre la misma Iglesia. La encíclica es a la luz de la fe, Lumen Fidei, pero estamos esperando, próximas horas la tendremos en la mano. ¿Hubo encíclicas que autocriticaran explícitamente a la Iglesia anteriores? Sí, siempre hay. Hubo encíclicas reformadoras, con lo cual hay una autocrítica implícita siempre, ¿no? Pero explícitamente también. No, pero siempre hay algunas propuestas de revisión. Bueno, de hecho, el mismo Vaticano II es una propuesta de revisión, de la Iglesia. Yo creo que aquí lo que se va a plantear es una mirada sobre el gobierno, sobre el gobierno de la Iglesia. Sobre el gobierno de la Iglesia y una mirada sobre sus relaciones con algunos temas como la pobreza, los temas sociales. Pero va a ser el comienzo de otro proceso. Me parece que va a haber que seguir mucho lo que van a ser los discursos de Bergoglio, del Papa Francisco, en Brasil. Hacia el fin de este mes, ¿no? La visita es ya, la reunión de Aparecida. La reunión es la Jornada Mundial de los Jóvenes, una tradición que empezó Juan Pablo II. Esta visita ya estaba prevista para Benedicto XVI, pero Bergoglio la retoma y yo entiendo que los pronunciamientos que va a tener van a ser importantes porque en definitiva es el primer viaje al país católico más importante del mundo y lo va a aprovechar. Bergoglio es un hombre muy inteligente, lo va a aprovechar para sentar pauta y estar fijando línea de por dónde él quiere pensar la Iglesia. Además tiene la referencia de que fueron también los obispos, los cardenales brasileños los que lo impulsaron al pontificado, ¿no? En el cambio del Banco Vaticano, ¿hay una reversión del proceso que se inició en la década del 80
en la época de la organización fascista Propaganda 2 y las relaciones en aquel momento con un sector de la Curia Vaticana bajo Juan Pablo II, más un sector del gobierno italiano, más sectores de por ejemplo, de la dictadura argentina. ¿Hay una reversión de eso? Claramente una reversión. Algunos de los analistas vaticanos lo que están señalando es que hacia donde está apuntando Bergoglio es a acabar con el Banco Vaticano, señalando que no es imprescindible para la Iglesia tener un banco y que perfectamente lo que puedan ser los fondos de la Iglesia pueden operarse a través de la banca de cualquier país. En eso hay resistencia, sobre todo de algunas congregaciones religiosas. Básicamente las cuentas en el IOR son de congregaciones religiosas, son de los propios, de las diócesis o de algunos obispos. Las congregaciones religiosas en realidad se resisten bastante, se sienten protegidas en ese ámbito. Yo creo que Bergoglio va hacia la eliminación del banco. A la eliminación del banco. Sí. Washington, muchas gracias. Gracias Esperamos la encíclica entonces. Listo. Nos vamos con la frase de Lula, como siempre. Recuerden lo que dice, que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es un pacto de silencio. Hasta el jueves a las 11 de la noche.